Pero bueno, para los que les gusta tomar nota, esta enseñanza tiene por título aferrados. Escuche la palabra, aferrados al Espíritu Santo, aferrados a la promesa que el Señor nos ha dejado. Y con todo esto, la palabra tiene el propósito de enseñarnos, ¿verdad? Esta enseñanza a través de la Escritura es que usted y yo nos aferremos a la persona del Espíritu Santo, para que cuando vengan momentos difíciles en nuestra vida, para que vengan aquellos momentos donde mueven nuestras emociones, para que cuando vengan las cosas que no entendemos, el Espíritu Santo, quien es la promesa, nos fortalezca en las pruebas de la fe, seamos fortalecidos, resguardados y santificados en Él, para seguir adelante con el llamado de salvación que se nos ha dado por medio de Jesucristo. Porque es a través del Espíritu Santo. Mire, Jesús tenía en esta porción, estamos en Juan capítulo 16, estamos iniciando un nuevo capítulo de Juan, hermano. Ya atravesamos más de 1 año y medio con Juan y estamos en Juan 16, y son los momentos más hermosos en donde Cristo está hablando íntimamente con los discípulos. Y venimos de unas charlas pesadas con Jesús a sus discípulos, donde se le reveló que ahí en un momento Jesús estaría por partir con el Padre, que el Cristo iba a padecer, donde se le reveló a los discípulos que uno de ellos lo traicionaría, y se hizo el revuelto ahí en la cena del Señor, ¿no? Donde se reveló que uno de los más fuertes aparentemente le negaría, donde le reveló el Señor en Juan capítulo 15, estuvimos viendo que el mundo sería un mundo hostil en contra de la iglesia de Jesucristo, en contra de los hijos de Dios. Imagínense cómo quedaron los discípulos después de haber visto a Lázaro resucitar, después de haber visto al ciego de nacimiento que recobró la vista, después de haber visto al que estaba en el lago de Betesda recuperar la capacidad para caminar. Todos esos milagros, ¿cómo estaría la mente de los discípulos? ¿Cómo? Pues estábamos hablando bien, o sea, ¿por qué nos dices que va a pasar todo eso? Estábamos llevándonos la fiesta en paz. ¿Cómo pones esto sobre la mesa? ¿Por qué nos dices estas palabras? Y Jesús les habló con el propósito para que cuando llegara esos momentos a su vida, ellos no corrieran temblando de miedo, no desistieran de su fe, no se fueran huyendo miedosos y temblando, sino para que su mente se recordara que el Maestro habló esas palabras, y si Él lo habló es porque Él cuidaría y estaría con ellos en esos momentos. A la iglesia de Jesucristo nos toca aprender lo mismo, que Él nos habló como hijos de Dios, que sí, como Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. No tú ni yo, Él es el que ha vencido, para la gloria de Dios. Y eso nos debe dejar en claro que cuando nos aferramos a Él, a sus palabras, Él me dijo que iba a padecer, Él me dijo que iba a sufrir, Él me dijo que iba a haber momentos difíciles, Él me dijo que iba a haber momentos donde iba a haber opresión, pero también me dijo que me iba a dejar a su Espíritu Santo para fortalecerme en esos momentos. Por eso es importante que la iglesia de Jesucristo aprendamos a aferrarnos al Espíritu Santo, aferrados a Él como nuestra salvación y fortaleza en estos tiempos donde se nos ha dejado este regalo. Y aunque se nos haya advertido de una manera profética, si usted lo quiere ver, lo que vendría para la vida de la iglesia, dijo la palabra del Señor: no os dejaré huérfanos, no los dejaré sin ayuda, no los dejaré sin recursos y herramientas para que puedan salir adelante, no en tu propósito o el mío, hermano, sino en el propósito de Dios que nos ha designado aquí en la tierra. Porque cuando Cristo nos salvó, Él vino a nuestra vida para capacitarnos para vivir para Él y para que Él sea glorificado. Acuérdese, no tenemos a Dios para cumplir nuestros sueños. Dios nos ha rescatado para capacitarnos y vivir su propósito. ¿Alguien dice amén? Y ahora, lo que vivimos hoy en un mundo lleno de distracciones, en un mundo de tentaciones, de pecado a un clic de distancia, ¿verdad? Con estas cosas. Mire, hermanos, si usted y yo no tenemos cuidado, caemos. Y tenemos que ser sensibles a la comunión con el Espíritu Santo, quien nos redarguye, quien obra en nuestro corazón, quien habla en nuestra conciencia para presentarnos delante de Dios como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos.
y aferrarnos a su Espíritu Santo en esas tribulaciones, opresiones y dificultades. ¿Por qué? Porque la realidad es que sí, tenemos el don y el regalo del Espíritu Santo, pero el tener el Espíritu Santo no cambia los problemas. Pero tener el Espíritu Santo te cambia a ti y a mí cuando los problemas vienen. Nos cambia la perspectiva, nos cambia la manera de ver. Y lo primero, o el primer señalamiento que quisiera hablar en esta mañana, o el primer punto, dile al hermano que tienes a un lado: no abandones tu fe. Porque ¿a cuántos nos pasa? Que decimos por ahí que vamos de Guatemala a Guatepeor. Ya nada más que venga un chucho y ¿qué más falta? ¿Qué más sucede? Pero mire lo que dice la palabra. Por favor, acompáñeme al libro de Juan, capítulo 16. Vamos a arrancar desde el versículo 1. Y el Señor estaba hablando con sus discípulos: uno me va a negar, uno me va a entregar, van a ser malos con ustedes, el mundo va a ser hostiles con ustedes a causa de mí. Pero tranquilitos. Jesús declaró: estas cosas os he hablado para que no tengáis, diga conmigo, tropiezo. Sí. O sea, Cristo Jesús estaba advirtiéndoles. O sea, aunado a todo eso, todavía Cristo les dijo: les van a expulsar de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que está rindiendo servicio. ¿No le suena a alguien? ¿Alguien ahí por ahí del libro de los Hechos? Saulo de Tarso. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Versículo 4. Mas os he dicho estas cosas para que se llenen de miedo. No. Para que tiemblen despavoridos. No. Para que cuando llegue la hora acordéis de que ya os lo había dicho, dice la palabra del Señor Jesucristo. Y mire, vamos a partir desde esta premisa. Jesús habló a sus discípulos porque estaban a punto de ver algo atroz. Estaban a punto de ver aquel llamado el Hijo del Dios viviente siendo traicionado. Pero no solamente eso, estaban a punto de ver al Hijo de Dios siendo escupido, siendo lacerado en su cuerpo, su rostro desfigurado, su cara atravesada por espinos. Imagínese la escena, hermano. ¿Alguien aquí es sensible con la sangre? La verdad, yo. Oye, hermano, yo creo que me hubiera desmayado. ¿Qué hubiera causado en el corazón de esos hombres? ¿Cómo estarían sus emociones? Quizás el miedo estaría sobre de ellos. Y Jesucristo advirtió: les digo estas cosas para que no tropiecen. Viene de la palabra: no se escandalicen de mí. ¿Sabe qué significa esa porción de la palabra escandalizar? Quiere decir apostatar o apostasía. Quiere decir abandonar el camino. Quiere decir dejar de creer. Y esta palabra da una alusión a alguien que va caminando y se le pone un lazo entre los pies, lo lazan y se cae. O sea que hay momentos en nuestra vida, como los discípulos estaban a punto de ver eso, que va a causar un efecto aquí y va a causar un efecto aquí. El enemigo, y que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo, va a tratar de usar todo lo que nos pasa para jugar aquí. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que operan en las regiones celestes. Uy, eres hijo de Dios. Uy, fuiste el domingo a la iglesia y mira cómo te fue. Ni el lunes saliendo de la iglesia. O sea, el Señor estaba hablándole y nos habla a nosotros que todo eso puede venir a nuestra vida. Todo lo negativo, todo lo malo, todo lo que golpea nuestros ánimos y nuestras emociones, no para que dejemos de creer. Porque ¿cuántos les pasa en esta vida que viene circunstancia y lo primero que hacemos: ya no voy a ir a la iglesia? ¿Verdad? Y a lo mejor nos ponemos como alguno de nuestros hijos en el súper: es que yo quiero que me compres el carrito. No me respondiste. No, Jesús, a ver, yo les dije esto para que no dejen de creer, para que no abandonen la fe. Va a venir a ser probada la fe.
Va a venir momentos en su vida donde su fe va a ser simbrada de gran manera. ¿Sabe qué es lo que le hacen a los árboles de nuez para que uno suelten el fruto y para que el siguiente año den más fruto? Con una maquinaria. Bueno, hay algo muy que si el árbol pudiera hablar estaría grite y grite, ¿verdad? Lo palean, pa, pa, pa. Oye, hermano, algunos de nosotros ya parecemos nogales de tan paleados, ¿verdad? Que estamos. Dijimos 2026, sorpréndenos, y nos dio una buena sorpresa. Pero no es para que abandones la fe. Es para que cuando vengan esos, tu mente, tu corazón, Jesús me lo habló y me lo dijo. Si Él me dijo que iba a haber todo esto, ¿por qué entonces voy a temer? Porque Él me dijo que iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso te necesito, Espíritu Santo, para vivir de esta manera, porque no quiero abandonar lo que tú me has dado, Señor. Por eso muchos abandonan y dejan. Cuando vienen las circunstancias, cuando vienen los problemas, cuando vienen los momentos de la fe, es conmovida y los tiempos difíciles llegan. Bueno, ¿sabe para qué llegan esos momentos? Para fortalecer nuestra vida, para que busquemos a Dios. ¿A poco no nos pasa que la cosa está de color de hormiga? ¿A quién más vamos a voltear? El hombre nos va a dejar y fallar. Nuestras fuerzas tienen un límite. Pero bendito sea el nombre del Señor, que el que está con nosotros está por encima de todas las cosas. Qué gloria y qué bendición. Eso es. Para que cuando todo eso que hubiera pasado con los discípulos, para que cuando todo eso pase en nuestra vida, nos acerquemos a Dios y no lo usemos como una buena excusa para alejarnos de Él y abandonar la fe. La palabra de Dios hace una mención bien importante de cómo usted y yo debemos hacer. Imagínense, los discípulos sabían y conocían que Él era el Mesías. Vieron los milagros, vieron los prodigios, vieron al muerto levantarse y tenían una expectativa de quién es Jesús. Y luego se dan cuenta de cómo es que padecería el Cristo. No, ya no quiero creer. Visto de esta manera en este tiempo, muchos llegamos a Dios con una expectativa. Me va a cumplir mis... Hermano, Dios no es un genio de la lámpara maravillosa. Dios es soberano. Dios está por encima de tu sabiduría y mi conocimiento. Dios está por encima de todas las cosas. El que es terrenal ve todas las cosas terrenales, pero el que es de arriba, dice la Escritura, es sobre todos. Y aunque nos cuesta entenderlo, Él es Dios. Él es Señor y Él es el que tiene todo en sus manos. Y aunque no cumpla tus expectativas, hermano, porque yo creo que ese es nuestro conflicto, que tenemos una idea de Dios y cumple cierta manera, pero sabe que la palabra de Dios dice que Dios es poderoso y es más poderoso para responder y responder las oraciones de una mucho mejor manera que nosotros la podamos hacer. Porque tal vez nuestra oración es de una manera, tal vez nuestra oración se dirige de cierta manera. Y me imagino al Señor, me imagino, no estoy haciendo una doctrina de esto, no. Ay, hijito mío, mira, tú estás pidiendo esto, pero esto no es lo que te conviene, es esto. Y cuando Dios no cumpla tus expectativas, gloria a Dios que no ha respondido todas nuestras oraciones. Gloria a Dios por todos los nos. No es para que abandonemos la fe, no es para que dejemos el camino de la salvación, es para que nos aferremos aún más a Él y entendamos que Él es sabio sin medida por encima de todas las cosas. Y Dios es bueno en gran manera. Y ahora, mire, el Señor en una ocasión mandó Juan el Bautista, me parece que ya estaba encarcelado, mandó a sus discípulos a preguntarle: oye, ve y pregúntale si Él es el Cristo. ¿Sí? Y llegaron los discípulos de Juan y le dijeron, en Mateo, le dijeron: Señor, pues nos pregunta pues Juanito, hombre, que si tú eres el Mesías. Y les dice Jesús: díganle que los ciegos ven, que los cojos andan, que los sordos escuchan y que los oprimidos son liberados. En pocas palabras, así es,
yo soy. Y luego todavía Jesús les dice: y bienaventurados son todos aquellos que no hayan tropiezo en mí o no se escandalizan de mí. ¿Qué es esto? En la traducción en lenguaje actual, esta porción de la palabra declara: Dios bendice a los que no abandonan la fe a causa de Jesucristo. O sea, imagínense pasar momentos difíciles. Usted y yo no vimos a Cristo, no vimos el rostro de Jesús desfigurado, porque su rostro quedó desfigurado, hermano. No vimos sus padecimientos. Hermano, usted y yo no fuimos como Juan, no fuimos puestos en una caldera de aceite hirviendo y el brother vivió. O sea, imagínense. No hemos sido crucificados al revés. No hemos sido decapitados como Juan el Bautista. ¿Cuál puede ser nuestro problema? ¿Que el hermano no te saludó? Oh, qué grandes padecimientos tenemos. ¿Cuál puede ser tu problema? ¿Que a lo mejor la economía está un poco baja? ¿Qué no dice la palabra? Mi Dios pues suplirá todas las cosas que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué no dice la palabra? Mi Dios sabe de qué tienen necesidad, así que no se afanen por qué comerán, por qué vestirán, pues Él conoce su necesidad. O sea, ¿cuál puede ser nuestro problema? Que no esté Dios con nosotros. Porque si nosotros abandonamos el camino de la fe, porque no hay dinero, porque no hay salud, porque las cosas se ponieron difíciles, quizás tu Dios no era el Dios vivo y verdadero. Quizás tu Dios era el dinero, o es el dinero. Quizás tu Dios eres tú mismo, que te has visto enfermo. No, Dios no me respondió, vámonos. Hermano, Él es el Señor y Él es soberano. ¿Alguien dice amén conmigo en esta mañana? Él es bueno. Y ahora llegó un momento en donde Jesús les habló y les dijo lo que vendría. Vendría exclusión y vendría persecución. Diga conmigo, opresión. ¿Sabe que los creyentes de Jesucristo somos oprimidos por el diablo? Mire, gloria a Dios por el país en el que vivimos, o al menos la ciudad en la que vivimos. Porque en Chiapas, ser cristiano, hermano, aguas. Ha habido comunidades que los han expulsado, les han quitado terrenos, les han quitado casas. El otro día estaba escuchando una noticia que la iglesia de la tradición prohibió la construcción de un templo, ya teniendo permisos, habiendo pagado planos arquitectónicos, ya teniendo todo. Ha habido hermanos que les dicen: o abandonas tu fe o te expulsamos de la congregación. Mire, vivimos en la gloria, con libertad. Ayer me puse a pensar, porque ya andábamos con la guitarrita en el Hospital General cantando Cuán grande es Dios. No sé si los hermanos lo llegaron a percibir, pero fue un momento tan precioso. Y estos locos con guitarra, ¿qué quieren? Gloria a Dios por donde vivimos. Y estos hombres, llegaría el momento en donde serían perseguidos. ¿Sí? La iglesia primitiva surgió este hombre llamado Saulo de Tarso, que él era un hombre que amaba a Dios, pero su amor a Dios estaba mal enfocado. Estaba sirviendo a Dios a su manera y a su criterio. Él pensaba que matando a los cristianos cometía una buena acción, un buen servicio a Dios, pero estaba completamente equivocado. Llamaba a todo mundo hereje, al mismo Cristo lo llamaban hereje. Y hoy en día quizás no podemos ser perseguidos o matados a causa de Cristo por esta manera, pero la desgracia más grande en la que puede caer un hombre o una iglesia es que podemos caer que nuestra propia idea de religión es fundamento y fe de vida. O sea, lo que yo creo, la religión que yo creo, la manera que yo tengo de pensar la palabra de Dios es la correcta. Mentira. La profecía más exacta es la palabra del Señor Dios Todopoderoso. Y así se empiezan las persecuciones. De esta manera, tratando de añadir o quitar lo que la palabra de Dios dice. Muchos hoy en día interpretan las escrituras a su propio criterio y lo hacen como una regla de vida. La palabra de Dios no es de interpretación personal. La palabra de Dios ha sido revelada por el Espíritu Santo. Podemos caer en la desgracia de pensar que nuestro criterio de fe es el único y verdadero, y cuando ignoramos la verdad de la palabra de Cristo. Y algunos creen o tienen la desgracia de creer tener el monopolio de la fe y de la religión, persiguiendo y señalando de erróneos, de herejes a otros, diciendo yo estoy bien y todos los demás están mal. Y
¿Y sabe qué es lo único que pasa ahí? Se levantan muros de división. La familia de la fe, en lugar de estar unida, está dividida, porque yo pienso así, tú piensas de otra manera. Porque yo creo que el don del Espíritu Santo ya cesó, porque yo creo que el Espíritu Santo sigue obrando, porque yo creo que los dones y talentos que aún son de parte de Dios, porque yo no creo, porque yo creo que Dios sigue hablando, porque yo creo que Dios ya cesó de hablar. Mire, eso no nos debe de dividir. Si creemos que Cristo es el único camino y mediador hacia la vida, si creemos que solamente la salvación es por gracia y no por obras, si creemos que Cristo arrebatará la vida de la iglesia y nos ha dejado a su Espíritu Santo, y creemos que la palabra de Dios es nuestra única regla de vida y conducta, hermano, las demás cosas son diferencias que no nos deben de dividir. No deben perseguir, no deben causar persecución en todo el tiempo y tener estas barreras. Cuando Jesús les habló a sus discípulos, era para que ellos estuvieran prestos. Mire, me puede acompañar a 2 de Timoteo, por favor. Capítulo 3, versículo 12 al 14. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y esto es una realidad, que lo que puede pasar en nuestras vidas o nos está pasando. Y yo le quiero hacer una pregunta. ¿Alguien quiere vivir una vida para agradar a nuestro Señor Jesucristo? Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque nosotros no está la capacidad. Pero vivir para la gloria de Dios, dice la Escritura, es cierto. Y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, ¿hay alguien que dice amén? ¿Sabe qué va a pasar? Sufrirá persecución. Quiero someterme a Dios, a su voluntad. Uy, ahí viene el aleluyo, de aún de las mismas familias de la fe. Uy, ahí viene el forrabiblias. Uy, ahí viene el que se cree santo. Pues ¿qué no somos santos? ¿Qué Dios no nos ha santificado para la gloria de su nombre? Si queremos vivir para su gloria, el domingo pasado, si no me equivoco, hablamos de esta verdad, que no podemos vivir una doble vida, no podemos parecernos a los del mundo. Cristo nos santificó para dejar de vivir como los del mundo. Y si queremos vivir para glorificar a Dios, vamos a padecer persecución, opresión, señalamientos, exclusiones. Pero ¿qué es mejor? ¿Agradarle a los hombres o agradarle al Dios vivo y verdadero? Pues obviamente a Dios. Y dice la Escritura, pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, ¿verdad? Quizás esos malos e impostores son los que están tergiversando el evangelio, los que están diciendo que están rebajando el evangelio, adulterándolo. Quizás los que están teniendo su propio criterio de fe, diciendo es así, si no es así eres un hereje y estás mal. Se irán creciendo y serán fuertes. Y dice, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pero tú, diga conmigo, yo debo permanecer fiel. Cuando Jesús le habló a sus discípulos, era para que no se escandalizaran ni tropezaran. Lo que Jesús nos está hablando es para que permanezcamos fieles en el Señor Jesucristo. Como dice la canción, si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros desisten, yo sigo a Cristo. Hermano, vivimos en tiempos peligrosos, donde el amor de muchos se enfría, donde la compasión y la misericordia se enfría, donde hay menos compromiso con el Señor. Pero nuestro deber, como dice la Escritura, pero tú debes permanecer fiel en las cosas que se te han enseñado, sabiendo que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te han enseñado. Hermano, ¿quién es la fuente de tu alimentación? No es el pastor Samuelito. Como dice Gilberto Daza, yo solo soy un burrito y al que llevo encima es el que la gente aplaude. Él es la verdad y la vida. Él es el que sustenta todo lo que somos. Y debemos entender que las cosas que nos pasan, que golpean nuestro ánimo, no es algo extraño en la vida de los creyentes, es algo que iba a pasar. Cuando nos disponemos a esto, tenemos que entender, y la opresión y del acoso del diablo vendrán, que el Señor lo reprenda, pero Él es el que nos ayuda a permanecer fieles. Yo he creído en Dios, ¿se acuerdan?
Me da mucha risa. Una vez me mandó alguien un video de un humorista americano y dice, mira Job, y se estaba riendo, todo un caso, perdió a sus hijos, perdió su dinero, perdió su ganado, y como que los secuaces del diablo diciendo, Job, acá está su esposa, y el diablo riéndose, no te preocupes, la voy a dejar, yo sé por qué la dejo. Y lo vimos en aquel momento donde Job estaba tirado en el suelo, en la ruina más grande de su vida. Y en lugar de venir una palabra de apoyo, vino una palabra como un tiro de gracia. ¿Todavía bendices a Dios? Mejor maldice a Dios y muérete. Bendito el ejemplo que nos enseñó el Señor a través de la vida de este hombre. Qué palabras tan contundentes. ¿Aceptaremos solo lo bueno que viene de la mano de Dios, sino lo malo que pasa en nuestra vida? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor engrandecido. Mire qué tremendo. Y así los hijos del Señor. Tú debes permanecer fiel. Cristo me lo enseñó, pasaría, y porque Él me lo dijo, y yo confío en Él y permanezco aferrado a Él. Tal vez las situaciones de la vida te rebasan, tal vez te sientas excluido, señalado por tu manera de vivir en la fe, viene la opresión en la vida, pero como dijo el apóstol Pablo, oprimido por todos lados, pero no estoy acabado. Sin embargo, los hijos de Dios jamás debemos dejar de creer. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya frutos en las vides, hermano, aunque las vacas parezcan modelo europeo que se le ven los huesitos, con todo yo me gloriaré en Jehová, porque Él dijo que estaría conmigo. Qué palabras tan fuertes el Señor estaba hablando. Era un pequeño grupo de 12 hombres en contra del mundo. Y mira lo que un pequeño grupo de 12 hombres aferrados al Espíritu de Dios logró, porque fue el Señor a través de sus vidas. No eres tú contra el mundo, eres tú tomado de la mano del Señor, quien te esfuerza y te hace valiente en las situaciones de dificultad sobre tu vida. O sea, hay una historia de un militar, ¿dónde está Roma? La bota. Italia, gracias, Italia, un militar italiano. Y en una ocasión venía una guerra acalorada, y este hombre se para delante de todos los soldados y les dice: yo salgo de Roma, quien quiera continuar la guerra contra el extranjero, venga conmigo. No ofrezco paga, no ofrezco comodidad, no ofrezco cuarteles ni provisiones. ¿Qué ofrezco? Hambre, sed, marchas forzadas, batalla y muerte. Quien ame la patria no solo con labios, sino con el corazón, que me siga. Pero hubo uno con caminar compasivo y misericordioso, que vio a hombres comunes, como un pescador, como un recaudador de impuestos, como un doctor, que les dijo: sígueme. No te ofrezco la mejor vida, no te ofrezco comodidades. Quizás va a haber incomodidades, quizás va a haber cosas que no te van a agradar, quizás van a lacerar tu cuerpo, pero lo que sí te ofrezco es la gloria eterna junto conmigo y con mi Padre Celestial. La pregunta es: ¿habrá hombres y mujeres que aún estén dispuestos a seguir a Cristo de tal manera, aunque las cosas se pongan difíciles? Pero si Dios está por mí, entonces ¿quién será contra mí? Eso es lo que Cristo tiene para nosotros. Jesús nos sigue llamando. Jesús nos sigue llamando y necesitamos ser creyentes dispuestos, con los ojos en la meta. Pero una cosa hago, olvidándome de todo lo que queda atrás y me extiendo a lo que está por delante, que es la meta en Cristo Jesús. Y ahora, en todo esto entraría el factor Espíritu Santo. Bendito regalo que nos dio el Señor.
porque Él haría y está haciendo obras en nuestra vida. Mire, vamos a leer por favor Juan 16 del 5 al 11. Cuando esté listo, dígame un amén, por favor. Mira, hermano, no puse mi contador de predicar. Estoy tratando de ser más ordenado en mis tiempos de predicar. No hay contador aquí en la pantalla, así es que si ve que ya me estoy, por favor hágale así como que Faraón, deja ir a tu pueblo, ¿verdad? Juan 16, 5 al 11. ¿Estamos listos? Ok, ya les dijo Jesús lo que pasaría, ya les dio la advertencia y luego dice la escritura en el 5, permítame. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Note lo que está pasando en la mente. Ahorita vamos a adentrarnos a esto. Antes, porque yo os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Cómo, Jesús? ¿Cómo me estás diciendo que me conviene que tú vayas a la cruz y que me dejes aparentemente solo? Es que les conviene que yo me vaya, porque si no os enviaré, porque si no me fuere, perdón, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y quiero señalar la primera parte o ser incisivo en este lugar. Todo lo que pasaba por su mente no eran las gloriosas palabras de la promesa del Espíritu Santo. O sea, imagínense, les acababa de decir Jesucristo que ellos tendrían redención. En Juan 15 les dijeron que eran injertados en Jesucristo y que si permanecían en Él y sus palabras en ellos, podrían pedir cualquier cosa al Padre o sería hecho. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Pero todo eso se nubló, o todas esas cosas fueron eclipsadas por las palabras que quizás no le estaban gustando mucho escuchar. ¿Y qué pasó? Su mente se perdió. Su mente se enfocó en la tristeza y perdieron el interés. Por eso Jesucristo les dijo: ya me voy y ustedes ni siquiera me están preguntando a dónde van. ¿Se da cuenta que cuando nuestra mentalidad está en las cosas que afectan nuestras emociones, en las cosas que afectan nuestro ánimo, en las cosas que afectan aquí en la mente, que causan afán y división en la mente, lo único que sucede es que nuestro enfoque se va de Cristo y se gobierna por lo que estamos sintiendo ahorita? No pierdas el interés en Cristo por las circunstancias que están afectando tu vida. No perdamos de vista a Cristo por las tragedias que estamos viviendo. Porque si quizás, así como en los discípulos, el hecho de que el maestro iría a la gloria con el Padre era para un mejor o un bien mayor en la vida de los discípulos, muy seguramente todo lo que pasa en nuestra vida, sea amargo, dulce, terrible, bueno o malo, como dice Romanos, todo lo que le pasa a los que aman a Dios, ¿alguien aquí ama a Dios? Todas las cosas cooperan para su bien. El hecho de que Cristo hubiese ido a la cruz, hubiese resucitado, era un bien que ellos lo entenderían hasta el libro de Hechos capítulo 2, donde en el Pentecostés el Espíritu Santo invistió de poder y de fuego, y ahí dijeron: valió la pena, porque ahora ya no sería solamente Dios con nosotros, sino ahora es Dios en nosotros a través de su Espíritu Santo. Gloria a Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Las noticias de Jesucristo deben causarnos grande gozo, porque Él está con nosotros. Y si nuestra vida solemos agradar nuestros padecimientos, o agrandarlos más bien, nuestros padecimientos y tristezas, dejando a un lado las grandes bendiciones de Dios. Hay una canción que me gusta mucho, se llama en inglés Counting My Blessings, contando mis bendiciones.
¿verdad? Porque nosotros lo que hacemos comúnmente, nos pasa algo malo en la vida, hermano, le quitamos el título y el papel a la llorona, hermano. ¡Oh! Pero si nos diéramos cuenta que hoy nuestros ojos fueron abiertos, que el aire entre nuestros pulmones, que nuestro corazón sigue latiendo, que tus seres queridos están a tu lado, que hay un techo que te cubre, que hay unas cobijas que te tapan quizás en la noche, que tienes calzado que vestir, que a lo mejor lo único nuevo es el agujero que se le hizo a tu zapato. Me ha pasado. Pero lo más hermoso es que nuestro nombre sigue escrito en el libro de la vida. O sea, si en lugar de ponernos a llorar y a agrandar todo lo que nos pasa, nos ponemos a ver en la bendición que Cristo tiene por nosotros. O sea, yo me imagino a los discípulos, si en lugar de pensar en todo, mi maestro se me va a ir. Sí se va, pero me va a dejar a su Espíritu Santo. Me va a dejar a otro consolador. No quiere decir que es otro diferente, sino que es otro aparte de él, que cumple su misma función: fortalecer, santificar, redarguir, trabajar en el corazón de los hombres. No permitas que el ver las tristezas eclipsen todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Porque cuando contamos nuestras bendiciones, en lugar de llorar, los padecimientos vendrán a ser nada delante de nuestros ojos. Un momento de tristeza provocó en los discípulos, aunque sea por unos instantes, que las promesas de Cristo, que su resurrección, su retorno al Padre y el Espíritu Santo parecieran como algo pequeño. Pero sus promesas, hermanos, no son significantes. Sus promesas son sí, son amén en Cristo Jesús. Como dice el Salmo 91:4, escudo y adarga es tu verdad. En la Nueva Traducción Viviente declara: porque tus fieles promesas son un escudo alrededor de mí. Grandes son las promesas de Dios. Miren lo que, acompáñenme por favor al libro de Corintios, segunda de Corintios. Capítulo 4, versículo 17. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Usted me puede seguir ahí con su vista. Segunda de Corintios 4, 17. Ay, perdóname que ya no ando viendo muy bien. Las desveladas ya pasaron factura. ¿Está listo? Dice la palabra: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no duran mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará, ¿para cuándo? ¿Poquito? Ahí dice un mayor peso de gloria en la Reina Valera 60, pero aquí dice que durará para siempre y que es de mucho más peso que de las dificultades. No, hermano, terminé peor, estos están bien sucios. Versículo 18. Así que no miramos las dificultades. No debo mirar lo que Cristo dijo, que iba a padecer, que iba a ser excluido, que iba a haber un mundo hostil, que iba a haber un mundo dificultoso. No miro todo eso que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Oye, pues los cristianos están locos. Pues sí, claro. Porque por fe andamos y no por vista. A Dios yo no lo veo. A Cristo yo no lo vi en una cruz morir y resucitar. Pero el Espíritu Santo obró en mi vida de tal manera que estoy convencido que fue un hecho verídico. Y ahora Cristo está sentado a la diestra del Padre. En ese lugar debe estar mi mirada, hermano, porque si nos vemos a nosotros mismos y vemos nuestra vida, hermano, vamos a vivir en depresión. Vamos a vivir bien amargados. Pero cuando los ojos están en Cristo Jesús, dice la palabra en Hebreos 12, 1 y 2, si no me equivoco, no lo busque. Dice la palabra de Dios: bueno, dado a que tenemos esta nube de testigos, los de Hebreos capítulo 11, todos los seres de la fe y el desfile, el pasillo de la fama de la fe, es la nube de testigos
que cuando uno confía en Dios, sí se puede, sí se logra, si hay victoria, si hay conquista, si hay triunfo. Dice la palabra, deshagámonos de todo peso. La Nueva Traducción Viviente dice que nos impide correr con paciencia. ¿Qué puede ser un peso en nuestra vida que nos impide correr con paciencia? El voltear a otros lados que no sea Cristo Jesús. El voltear a las tragedias, el voltear a las dificultades. Mire lo que le pasó a Pedro. Si eres tú, haz que yo baje de esta barca y vaya hacia donde tú estás. Ah, sí, pues véngase, mijito, venga para acá. Puso el primer pie. No me voy a bajar porque me va a caer. Pero puso el primer pie y pisó firme. Luego el otro. Ahí voy firme y va caminando. Ahí va Pedro, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Sus ojos se distrayeron de Cristo Jesús y se comenzó a hundir. Y a veces nosotros Pedro estaba en un lago. Bueno, es un lago que le decían el mar, ¿verdad? Estaba en medio de esa tempestad. Y a veces usted y yo nos ahogamos en un vaso de agua. Que nuestra mirada esté en Jesucristo y no en nadie más, solamente en Él. Porque si nos deshacemos de esas cosas que nos impiden correr con paciencia, entonces vamos a lograr hacerlo. Y luego dice el versículo 2 de Hebreos 12:2, esto lo hacemos al poner la mirada en el autor y consumador de la fe. ¿Qué hizo? Menospreció el oprobio, menospreció lo que le estaba pasando. Es como si dijeran los discípulos, Cristo ya me dijo que iba a pasar esto, ni modo. Es como Juan y Pedro que salieron del concilio, les dieron sus azotadas y todavía salen contentos de haber sido hallados dignos de ser azotados por causa de Cristo. Pues no pasa nada. Cristo me dijo que iba a padecer, pues si Él está conmigo, Él me va a rescatar en su momento. Señor, en ti confío y en ti espero. Y sabe que la palabra de Dios dice que los que esperan en Jehová no serán avergonzados. Pero que el que espere no desespere, hermano. Que el que espere aguarde pacientemente la mano poderosa del Señor. Y estamos en Corintios, así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pronto se acabarán. Ya sea que Cristo quite toda dificultad de nuestra vida o que nos llame a su presencia, que sería lo más hermoso. Que Dios llame nuestra alma, bueno, es tu tiempo de morir, pues gloria a Dios. Ay, no, pastor. Ahí andamos como aquella mujer, ¿no? Aquellas mujeres que estaban cantando un corito en la iglesia. Solo espero que me vengas a llevar. Y una mujer grita en el coro, pero no todavía, Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Las circunstancias de nuestra vida, cuando ponemos las cosas o la mirada en las cosas que no se ven, en su espíritu, en las promesas, que ciertamente no los vemos, pero tenemos la fe, y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, hace que la tristeza, las aflicciones vengan a ser poca cosa en nuestra vida. En tanto, ya me dijo Jesús que pasarían. Yo busco de Él para ser fortalecido, para que mi mirada permanezca en Él. Entonces todo lo que nuestros ojos veían se irá, o simplemente la tempestad que está a nuestro alrededor se callará, y ese tiempo habrá paz porque su presencia está conmigo y su espíritu causará consecuencias grandes y eternas sobre mi vida y sobre mi corazón. Jesús enseña esta bendición. Voy al Padre, y porque voy al Padre enviaré al Consolador en mi nombre. Y ahí se cumple esa promesa. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Cristo está contigo. Diga amén conmigo. Está conmigo. Pero estoy ahí solo, sentado. O vivo solo. O me siento solo. O esto pasa, hermano. Quizás tú no te des cuenta, pero dice la palabra de Dios que el Espíritu que nos ha dado está en nosotros y no será quitado de nuestras vidas. Él está en nosotros y no estás solo en ningún momento. En otras palabras, que Él está en lo más alto de mi vida como en lo más bajo. Que Él está en lo más feliz
con lo más triste, que Él está en la paz y en la tribulación. Y ahora, ¿por qué convenía que Cristo se fuera? ¿Cómo sería posible? Bueno, la fe de esos hombres en aquel tiempo era por lo que sus ojos veían, los milagros que veían. Pero llegaría el momento que la obra en el corazón del hombre no serían por las acciones, sino por el trabajo interno que haría el Espíritu de Dios, quien puede penetrar hasta partir el alma en nuestros corazones. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en ti y en mí? El Espíritu Santo regenera mi vida. En otras palabras, me hace nacer de nuevo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Juan 3. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Bueno, todo hombre debe nacer de nuevo. Nicodemo, ¿será que debo de volver al vientre de mi madre para volver a nacer? A ver, Nicodemo, no eres maestro de la ley y no lo entiendes. O sea, porque es del Señor, del Espíritu de Dios, que hace que los hombres puedan tener una nueva vida. Le pertenece al Espíritu de Dios esa capacidad. Dice la Escritura, el ser humano solo produce la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, acepté a Cristo en mi corazón, pero quizás sigo siendo el mismo maldiciento, el mismo mal pensado, el mismo borracho, el lujurioso, cualquier pecado similar. Bueno, el que regenera nuestra vida no es tu capacidad de autocontrol, no es tu fuerza de voluntad. El que me hace el hombre santo y justo delante de Dios es el Espíritu Santo que ha obrado en mi vida. O sea, si tú quieres dejar de ser lo que eres porque sabes que ofende a Dios, no te bases en tu propia capacidad, no te fíes en tu propia prudencia. Teme a Jehová y apártate del mal. Espíritu Santo, te necesito. Porque ¿cuántos viven frustrados en una cristiandad porque siguen pidiendo perdón por lo mismo? Deja que el Espíritu Santo obre en tu vida. No es tu fuerza. Le dijo el Señor a Zorobabel: no es con espada, no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Si un hombre quiere ser transformado, una mujer quiere ser transformada en todas las esferas de su vida, es con el Espíritu de Dios que te va a hacer un hombre, una mujer nueva en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, si está en Cristo Jesús, es que Él nos ha dado su Espíritu Santo. Su Espíritu trabaja en nosotros. Nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque la senda de los justos es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La obra del Espíritu Santo comenzó en ti y en mí el día que recibimos con fe a Cristo Jesús y lo declaramos como Señor y Salvador. Y esa obra continúa sobre nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Diga conmigo: me santifica. O sea, el Espíritu Santo no te va a poner una aureola aquí, te va a poner cara de santo de yeso. No. Dice la palabra del Señor en Corintios, no lo busque, yo se lo voy a leer, pero apúntelo para que usted estudie en su casa. Primera de Corintios, capítulo 6, es el 9 y el 9 se lo voy a leer. Dice la palabra del Señor: ¿no se dan cuenta de que, bueno, se lo voy a leer en la Reina Valera, permítame? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si tú te sentiste aludido, estoy en problemas. I'm in trouble. Hermano, para dejar de ser todo esto, no solo se necesita fuerza de voluntad, se necesita el Espíritu Santo que cambia y transforma vidas. Sin Él no puede. Debemos aliarnos con el Espíritu Santo. Debe ser nuestro secuaz para esta vida nueva que es en Cristo Jesús.
Yo no puedo. Yo no podía dejar de decir maldiciones. Yo no podía dejar de fumar. Yo no podía dejar de ser un fornicario. Pero le digo, ¿quién sí pudo en mí? El Espíritu Santo. Yo era eso. Que a lo mejor alguno de ustedes era esto también, o está haciendo. Pero si alguien dice, pastor, he intentado, no puedo, yo quiero hacerlo, le digo algo, hay una buena noticia. La respuesta está en Cristo Jesús y se lo ha regalado a través del Espíritu Santo. Aférrese al Espíritu Santo, que Él va a transformar su vida. Y síguele, dele un aplauso al Señor, no se lo guarde, glorifíquelo. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo, y estos erais algunos. Diga conmigo, yo era. Sí, no le tenga miedo, éramos todos unos pillos de primera. No se haga, todos somos pecadores. Pero ahora somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. ¿Sí? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Espíritu Santo, yo no te quiero ver como algo opcional. Espíritu Santo, te necesito. Necesito ser transformado. No quiero ser el mismo hombre. No quiero ser el mismo que te ofende. No quiero ser el mismo mal esposo o esposa. No quiero ser el mismo que hace las cosas para que lo vean a uno. No quiero ser el mismo que actúa para ofender y dañar a otros. No quiero ser el mismo avaro, idólatra. No quiero ser el mismo interesado. Cambia mi corazón. Hay alguien que le dice al Señor hoy en esta mañana, cambia mi vida, Señor, necesito ser transformado por ti. Y cuando el Señor ve el deseo del corazón, porque la mayoría de nosotros, o más bien todos nosotros, somos los quiero pero no puedo. Y qué bueno que reconocemos que no podemos, porque como le dijeron a Pablo, Pablo, suficiente es mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Glorias sean dadas a nuestro Señor. El Espíritu Santo, diga conmigo, me auxilia, me ayuda en mis debilidades, me ayuda en todas las cosas. O sea, ¿cómo no será el Espíritu de Dios ya aún en cómo orar? Bueno, porque nosotros no sabemos orar, tenemos esa debilidad. Aún en esos momentos de una oración pobre, quizás de palabras que no salen de tu boca, el Espíritu Santo nos ayuda. Dice en el libro de Romanos que nos ayuda en nuestras debilidades. Por ejemplo, no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede delante de Dios con gemidos indecibles, dice la palabra en Romanos. Te sientes débil, el Espíritu Santo te fortalece. Eso significa consolador, ayudador, alguien que auxilia. El Espíritu Santo ha sido dejado para que esté contigo todos los días de tu vida. Por eso la Escritura nos dice, no contristéis al Espíritu de Dios con la manera en que viven. Necesito tu poder perfeccionándose sobre mi vida, Señor. Y no solamente eso, sino que el Espíritu Santo, diga conmigo, convence. La obra del Espíritu Santo en los no creyentes y aún en los creyentes es redarguir nuestro corazón. Esta palabra significa o alude que pone en manifiesto el error a alguien. Porque ¿cuántas personas no saben que ofenden a Dios? Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros vivíamos, aún estando en la iglesia, una vida que ofendía a Dios, y de repente el Espíritu Santo a través de la palabra vino y confrontó nuestra vida y nos hizo cambiar nuestra manera de ser? ¿Verdad? Ayer platicábamos, hermana, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Me lavaron el cerebro? No, el Espíritu Santo me confrontó, me di cuenta que estaba mal. ¿Cuántos hombres en el mundo ofenden a Dios, se la viven ofendiendo a Dios y no saben que viven una vida desagradable delante de los ojos de Dios? Pero el Espíritu Santo, el que examina todo, habla a nuestro corazón y nos dice, tú estás mal. Y no solamente eso, nos lleva a admitir nuestros errores.
Glorioso es el Espíritu Santo que nos convence, que no proviene de una capacidad humana el entender el estado de su error, sino que Él abre nuestros ojos para darnos cuenta: estoy en problemas porque estoy ofendiendo a Dios. O sea, ¿qué es lo que produce un sentimiento de pecado y nos lleva a reconocerlo? Cuando a la carne le gusta, ¿sí o no? Nos gusta pecar, a la carne le gusta pecar. Ahora que estamos en ayuno, póngale un chuletón enfrente, pues, hermano, tengo un hambre ahorita. A la carne le gusta lo fácil, lo sabroso, pero que sea sujeta en el nombre de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos humilla ante la cruz? En el primer sermón de Pedro en Hechos dice la palabra del Señor que después de que los vieron llenos del Espíritu Santo, pensaron que estaban borrachos y les dijeron: oigan, ¿por qué están borrachos? No se equivoquen. No, es muy temprano para que andemos borrachos. Esto no es, estamos llenos del Espíritu Santo. Pero déjenme decirles algo: al Cristo al cual ustedes crucificaron, al cual Dios lo aprobó como justo delante de Dios y delante de los hombres, quien murió en la cruz del Calvario, el Señor lo hizo Señor de todo. Y dice la palabra que cuando escucharon el mensaje de Pedro, dice que penetró el corazón la palabra y se compungieron. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Nos dimos cuenta de la transgresión que hemos. ¿Quién es ese más que el Espíritu Santo? ¿Quién es aquel que te convence a ti, te hace entender que estás mal delante de Dios y necesitas reconciliarte con Él? El Espíritu de Dios. No ignores la voz que te habla cuando te dice: eso que dijiste estuvo mal. La manera en cómo pensaste, la manera en cómo viste a aquel hombre, a aquella mujer, la manera en que hablaste estuvo mal. Señor, perdóname. No quiero ofenderte, Señor. Había un relato de un misionero que estaba en la India y estaba enseñando el evangelio a algunos hombres que recibieron. Y dice la palabra, dice la historia, que estaba, ¿se acuerda de esos famosos acetatos, verdad? Que ya cuando hablamos de acetatos, ya muchos se nos revela más o menos cuántos años tenemos, ¿no? Estaban los acetatos. Y dice que de pronto, en medio de esa enseñanza, salió la imagen de Cristo crucificado. Y cuenta este misionero que de la parte de atrás se levantó un indio y se quedó viendo hasta en la imagen. Y este indio decía: Jesús, bájate de ahí, porque ese no es tu lugar, ese es mi lugar. Yo merezco estar ahí, yo merezco morir en esa cruz. El único que nos hace entender nuestra condición pecaminosa es el Espíritu Santo. Y gloria a Dios porque se nos ha dejado en nuestra vida. ¿Hay alguien agradecido aquí por el Señor, por el Espíritu Santo? Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque es el que da testimonio de Cristo. Es el que obra en medio de la congregación y declara: es el Señor hablándome a mi vida. El Espíritu Santo me convence de la justicia de Cristo Jesús. Él abre nuestros ojos no solamente al pecado, sino nos damos cuenta de nuestra maldad y nos hace sentir la necesidad de un Redentor, quien perdona nuestros pecados. Por eso acudimos a Él, porque entendemos que Cristo es un hombre justo y recto, y hoy, gracias a la obra de la cruz, está sentado juntamente con el Padre Celestial. Y así como vivió una vida justa y recta, Él puede justificarme para darme vida eterna. Mire, en la historia de la cruz, mientras me pongo a pensar, ¿qué es o quién es el único que tiene la capacidad de hacer a hombres y mujeres poner su confianza en uno que murió como un criminal? Cristo murió como el peor criminal. Murió como lo peor de la sociedad, tomando nuestro lugar. Ya vemos hombres en distintas partes de la tierra que ponemos nuestra fe en ese que murió y resucitó. ¿Quién puede hacer eso? Y no solamente eso, sino que hoy, transcurridos más de 2000 años,
que ni siquiera fuimos testigos oculares, ni siquiera lo vimos. Tantas generaciones han pasado y hoy decimos: Cristo es el Hijo del Dios viviente. Es la obra del Espíritu Santo que nos hace entender la justicia de Él. Y uno de los ejemplos tan grandes que tenemos, o los primeros ejemplos que tenemos, ¿se acuerda cómo murió Cristo? En una cruz. ¿Qué había al lado de Él? 2 ladrones. Uno se burlaba de Él, se mofaba. Ándale, sálvanos tú, que eres el Hijo. Órale, pues no, que muy. Pero había uno que estaba convencido de su justicia. Y le dijo: ¿sabes qué? Tú y yo merecemos estar aquí. Bien recibido lo tenemos, morir aquí. Pero ese que está ahí es un hombre sin culpa. Él no merece esta muerte. ¿Quién fue el que, estaba en las últimas instancias de su vida? Y ahí el Señor obró y se dio cuenta: este es un hombre justo y recto. Y luego no solamente eso, sino a los pies de la cruz se puso de noche, todo tembló y había un centurión ahí que se quedó espantado. A la verdad es el Hijo del Dios viviente. Obra en nosotros, Espíritu Santo. Porque cuando hay uno convencido de la justicia de Cristo, se aferra a Él y lo sigue hasta los últimos días de su vida. Se aferra a Él y no permite que las cosas terrenales ganen su mirada y su atención, sino que vive para la gloria del Dios Todopoderoso. Convence de pecado, convence de justicia y por último, convence del juicio. ¿Qué significa esto? Mire, Satanás y todos sus secuaces, dice la palabra que ya han sido juzgados. Su sentencia ya está clara. El infierno no se hizo para los desobedientes, el infierno se hizo para Satanás. Y el juicio de Dios vendrá. Llegará el momento en donde el Señor vendrá por su iglesia, se sentará en su trono y llamará a las ovejas y a los cabritos, y a las ovejas les dirá: pónganse aquí a mi derecha. Pero a los cabritos los pondrá a la izquierda. ¿Qué eres tú y qué soy yo? ¿Eres oveja de Cristo o eres cabrito? Así es que si le vas a las Chivas, piénsale, hermano. No te creas. No se crean, hermanos. Pero la palabra de Dios dice que viene un juicio venidero, y es menester que todos comparezcamos ante el trono y ante el tribunal de Cristo Jesús. Y estoy convencido de esa realidad. Por ende, yo voy a donde mi Cristo. Mire lo que hizo el Señor con cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que Él nos libró de la potestad de las tinieblas. Hace algunos días a mis hijos les puse una película del 2005, Narnia, no sé si la han visto. Esa película es de un escritor cristiano, C.S. Lewis, que es una analogía o alegoría de la obra de la cruz. Sí. Y hubo un momento en donde llegaba esta bruja blanca o de la nieve y le decía a Aslan, el león, le decía: necesito la sangre del culpable, porque por ley me pertenece la sangre del que ha cometido error. A Edmond se llama el muchachito, si no me equivoco. Pero lo que hizo Jesucristo al morir en esa cruz, tomó nuestro lugar, tomó nuestra posición, nos libró de las garras de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo Jesucristo. Pero los que no, como dice la palabra del Señor en Mateo, dice la Escritura que después de que separó a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda, dice la palabra, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
O sea, aquel que no quede perplejo ante el mensaje del Evangelio, que no se someta ante la verdad de Jesucristo y que no rinda su vida a Cristo Jesús, ya ha sido condenado por cuanto no cree. Malditos no porque los maldijo Cristo, malditos por su responsabilidad de escoger las tinieblas. Porque la luz vino, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Y por último, vayamos al libro de Juan, capítulo 16, versículo 12 al 15. Ya estoy por terminar. Ya estoy acabando, hermano, no se preocupe. Yo también ya lo estoy viendo con cara de chuleta, tengo hambre, hermano. Y dice la palabra del Señor: aún tengo muchas cosas que deciros. Si puede pasar el grupo de alabanza, se los agradecería. Pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, ya estaban abrumados de las palabras de Cristo. O sea, ya no cabía más en su mente. San Juan 16, del 12 al 15. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Qué va a hacer el Espíritu de verdad contigo y conmigo? No nada más nos guiará a toda verdad, dice la palabra de Dios. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice la palabra, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber, dice la palabra del Señor Jesucristo. Mire, el Espíritu de Dios no solamente nos va a convencer, sino que el Espíritu Santo nos enseñará a conducirnos en la verdad. ¿Hay alguien aquí que tenga menos de un mes en el Evangelio, 2 o 3 meses? ¿O ya todos somos viejos lobos de mar? Sí, menos de un año en el Evangelio. Alguien que tenga menos de un año haber aceptado a Cristo. Miren, gloria a Dios. Cuando llegamos a Cristo no sabíamos cómo dirigir nuestras vidas, no sabíamos cómo andar. No, pues estoy yendo a la iglesia. No, pues el loquillo ese que habló decía esto y lo otro, pero no sabíamos conducirnos. Lo que hace el Espíritu Santo, literalmente me toma de la mano, y esa palabra guía da alusión a uno que guía a otro que es ciego. Si ha visto a alguien que tiene dificultad para ver lo que hace, esa persona pone su mano sobre el hombro del otro, confiando plenamente que el otro lo va a llevar a un lugar bueno. El Espíritu Santo nos va a llevar a las verdades de Cristo Jesús, a vivir para la gloria de su santo nombre, y nos va a enseñar a conducirnos en esa verdad. Y nos ha sido dado en nosotros que no necesitamos de otro recurso más. No necesitamos libros de autoayuda, no necesitamos un coach emocional en nuestra vida. El Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo es lo único que necesitamos, dice la palabra del Señor Jesucristo. Primera de Juan, no lo busque, yo se lo leo. Primera de Juan, capítulo 2, solo apúntela para que la medite en su casa. 2:27 dice la palabra del Señor Jesucristo: pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. ¿Quién es esa unción? Pues el Espíritu Santo. No hay otro. Permanece en nosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Es decir, no hay necesidad de otro recurso más. No hay necesidad de otra escuela más que la del Evangelio de Jesucristo. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Diga conmigo: todas las cosas. Mire, qué precioso es contar con el Espíritu del Señor. Y a la verdad que convenía que Jesucristo se fuese, porque ahora ya no estaría limitado en espacio-tiempo, en el cuerpo de siervo, como dice Filipenses 2. Porque el Espíritu Santo no está limitado. El Espíritu Santo penetra en el corazón de los hombres
El Espíritu Santo convence a aquel que estaba viviendo erróneamente. El Espíritu Santo convence a la mente humana para permanecer fieles a la persona de Jesucristo. Pero no solamente eso, hermano. Les iba a enseñar toda la verdad y lo que estaba en el pensamiento y en el corazón de Dios. Y esta es una realidad que el Espíritu Santo habla, que Él nos enseña literalmente todas las cosas. Todo. Porque hay cosas que uno no puede, uno no está capacitado, pero cuando viene el Espíritu Santo, hermano, nos enseña, nos da la capacidad, nos da los recursos necesarios. Porque el Espíritu Santo, mire, algunas personas nos muestra la palabra de Dios, que lo que Jesús habló develaban un misterio en ese momento para los discípulos. Lo que Jesús habló en su palabra, hay misterios que el Señor nos revela a través de su palabra. Y qué bendición contar con el autor de la Escritura con nosotros cuando vamos a este lugar, a la Escritura del Evangelio, porque Él nos ministra y nos enseña aquí. Habla nuestro corazón, habla nuestra vida. Y tal vez te consideres un neófito, alguien con poco entendimiento intelectual de la palabra. El Evangelio no es de intelectuales. De hecho, la palabra de Dios dice que escogió lo vil y lo menospreciado de este mundo para avergonzar a lo que se creía fuerte, importante y sabio. Si hay cosas que no entiendes, voy a la palabra del Señor. Por eso es ahí donde viene el Espíritu Santo brindando la revelación. Necesitamos al Espíritu Santo, porque esa revelación de su Espíritu Santo en nuestra vida es un proceso progresivo y paulatino. ¿A qué me refiero con esto? Yo no puedo enseñarte cálculo diferencial si apenas sabes sumar y restar. Yo no puedo enseñar trigonometría, álgebra, física, lo que tú quieras, si batallamos con las fracciones, sumas y restas de fracciones. Yo creo que todos aquí batallamos, ¿verdad? Si batallamos con eso. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, que hay ciertas verdades que no entendemos y no comprendemos, pero Él revela a las personas lo que éstas pueden comprender y recibir. Es lo que hace el Espíritu Santo. Si no lo comprendemos, las verdades de la palabra del Señor, porque nuestra mente es finita y no lo logra captar, no lo entiendo, no sé cómo, no puedo. Es el Espíritu Santo quien nos revela la verdad de Dios. Y ahora esto es algo que yo quiero que entendamos, iglesia, porque sabe que muchos de nosotros pensamos, o muchos piensan erróneamente, que Dios y el Espíritu del Señor se ha cerrado, que ha cesado. Tienen la idea de que Dios dejó de revelarse a través de su palabra, revelarse a la mente y a los corazones de los hijos. Se cerró hace 120 años después de Cristo, donde se escribió el último libro del Evangelio, de la palabra de Dios. Yo no sé tú, pero al Dios que sirvo sigue revelándose y hablando en nuestras vidas, porque dice la Escritura que Él toma de los pensamientos de Dios para hablar a nuestra vida. Habla a nuestro corazón. Y creo que tengo un Dios que aún tiene pensamientos acerca de mí y de ti. Por eso necesitamos su Espíritu Santo. Y a veces nos vamos solamente a lo espiritual, con el Espíritu Santo. Pero me permite darle un testimonio de mi vida. Yo me considero alguien, y no me estoy alabando, alguien que aprende empíricamente, ¿sí? Cuando recién empezamos en el ministerio, este año cumplimos 18 años como iglesia, cómo pasa el tiempo.
cuando recién iniciamos en el ministerio. Yo era un muchacho. No, todavía soy un muchacho. Pero yo me acuerdo que le decía al Señor: Señor, yo quiero ser útil en tu casa, de algo. Yo quiero, Señor. Y mis hermanas sabían tocar guitarra, había algunos por ahí que tocaban. Y dice: Señor, yo quiero. Me acuerdo que le dije: Espíritu Santo, dame la capacidad. Y en aquel momento había un muchacho que estaba en el piano, que lo bendigo donde quiera que se encuentre. Le decíamos el güerito. Y una vez me ponía a ver el piano ahí. Ok. Y cuando no había nadie empezaba. No soy el mejor pianista, pero me aviento mis buenos palomazos en el piano para la gloria de Dios. Yo no sabía tocar guitarra. Señor, yo quiero aprender. Dame la capacidad. Oiga, hermano, pues también me aviento mis buenos palomazos. Oiga, yo no sabía tocar batería. Espíritu Santo, dame la capacidad. Y me avienta, mis buenos tamborazos bien ruidosos. Inglés. No es que mis padres me hubieran pagado buenos colegios, no aprendí nada en el colegio, hermano. Él abrió mi entendimiento para la gloria de su nombre. Me gusta tomar fotografía, me gusta el audiovisual, me gusta el video, hacer videos. Dice: yo quiero aprender. Cuando fue la pandemia, ¿se acuerdan que todos nos fuimos a casa? Y muchos en la iglesia: ¿y ahora qué vamos a hacer? Dice: Señor, ayúdanos para dar a seguir compartiendo tu palabra. Hermano, para la gloria de Dios, no soy el mejor fotógrafo, pero sabe que aún en eso el Señor me ha dado para vivir tomando foto y video en bodas y eventos. Y no es que yo sea muy capaz, pero tengo el Dios de las capacidades. Me considero incapacitado. Y a veces pensamos que el Espíritu Santo solo es para las cosas espirituales. Entras a un nuevo trabajo. Señor, no tengo ni idea de lo que vine a hacer aquí. Capacito. Yo me acuerdo, le preguntaba a mi mamá, porque mi mamá es muy culinaria en la cocina. Si usted va a la alacena de mi madre, hermano, se encuentra condimentos de la India, de China, de Japón, de Corea, y hace unos platillos bien ricos. Mi mamá le digo: ¿cómo supiste? Dice: te digo algo. Cuando me ponía delante de la estufa, le decía: Espíritu Santo, inspírame para alimentar a mis hijos el día de hoy. El Espíritu Santo es todo para nuestra vida. Nos enseña a vivir para agradarle a Dios. Nos enseña a vivir para vivir como hombres funcionales y mujeres funcionales en una sociedad que tanto necesita del Espíritu Santo. Te enseña a ser un buen padre, una buena madre. Te enseña a ser un buen hermano, te enseña a ser un buen hijo, te enseña a ser un buen trabajador, te enseña, dice la palabra, Él les enseña todas las cosas. ¿Que no hay algo que el Espíritu Santo no pueda hablar y revelarnos a nuestra vida? Díganme de algo, porque el Dios que tengo es un Dios sobrenatural y todopoderoso. Para acabar en ese lugar, cuando estaban llenos del Espíritu Santo, había hombres de diferentes regiones con diferentes lenguas: griegos, romanos, de muchos lugares había en ese lugar. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, los hombres escuchan: oye, están hablando nuestro idioma, les estoy entendiendo. Les dio la capacidad de hablar otro idioma que ellos no eran hombres no estudiados. ¿Cómo iban a hablar bien?
El Dios que tenemos, hermano, es un Dios que hace maravillas de la nada. Nos ha dado de su Espíritu Santo. El Dios que tenemos no es un Dios que ha enmudecido. Sigue hablando, sigue revelándose, sigue abriéndonos los misterios de los cielos. Sigue dando sueños, sigue dando visiones, sigue derramando de su Espíritu Santo. Yo creo que lo que habló la palabra en Joel 2:28 no solamente era para el día de Pentecostés, sino que era para estos tiempos donde todos confiamos en Jesucristo y derramaría de su Espíritu sobre toda carne. ¿Y qué cree? Yo tengo el factor carne y el Espíritu Santo se puede derramar sobre mi vida cuando le clamo. Hermano, termino con esta verdad. Jesucristo habló y nos hizo voltear a ver la clase de Dios y Padre que tenemos. Y el Espíritu Santo está disponible para todos los que han puesto su confianza en el Hijo de Dios. Jesús es mucho más que un simple personaje de un libro. Jesús es una persona de la Trinidad y el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad que se nos ha sido dejada por gracia y misericordia. El Espíritu Santo no es un algo, es alguien. El Espíritu Santo no es una cosa, una fuerza energética como dicen algunas sectas. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y el Dios que yo tengo no es alguien que guarda silencio. Y ahora, hermano, concluyo con esta verdad. Hay una responsabilidad por parte de los hombres, de los hijos de Dios, que si vienen circunstancias a la vida, corramos ante el trono de la gracia para ser fortalecidos a través de Él y la salvación del Señor venga a nuestras vidas. Que oremos y acudamos a Él, no por falta de fe, sino porque confío en Él, voy y clamo ante su presencia. Y ahí es donde el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. El Espíritu de Dios no es exclusivo de algunos hombres. El Espíritu Santo no es para los VIP. El Espíritu Santo es para los que han confiado en Jesucristo como Señor y Salvador. Y yo te pregunto, ¿has confiado en Jesús como tu Señor y tu Salvador? Está para ti. El Espíritu Santo es más que fuego, temblar, caerse. ¿Qué pasa? No me malinterprete, eso es también. Pero el Espíritu Santo también es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, templanza, mansedumbre. El Espíritu Santo también son los dones que entrega la iglesia de Jesucristo para edificación de la iglesia del cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Y la palabra del Señor nos dice que Él es quien nos transforma todo nuestro ser. Tal vez hoy tú te consideres un niño espiritual, un pequeñito en el Evangelio, pero si nos aferramos a la palabra de verdad y a aquel que la inspiró, Él obrará en enseñar todas las cosas en nuestra vida de una manera sobrenatural y de una manera que ya no seremos los mismos. Yo le pregunto a usted en la mañana, ¿alguien aquí quiere dejar de ser el que es para ser nuevo para la gloria de Cristo Jesús? Es poder del Espíritu Santo. No depende de mí, depende de Él. Porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Depende de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor. Se me olvidó exactamente Mateo. Se me olvidó, perdónenme, soy malo para recordar los versículos. Pero dice la palabra de Dios: pedid, buscar, llamar, porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca encuentra, y todo aquel que llama se le abrirá. Y también me acuerdo que Jesús dijo, no sé si tú te acuerdas, pero Jesucristo declaró: mira, ustedes son malos padres por causa del pecado y saben dar buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más no será
nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo no les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Hermano, hoy ya no tenemos que pedir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya ha sido dado, ya es en ti y para beneficio y crecimiento tuyo. Pero lo que sí podemos orar, y le invito a que se ponga sobre sus pies en esta hora, lo que sí podemos orar delante del Señor, como dice la Escritura: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Si podemos pedir del Señor: Padre, lléname de tu Espíritu Santo, aviva tu obra en medio de los tiempos y glorifícate, Señor. Que se levante un clamor en la iglesia de Jesucristo, desesperada por el único que puede transformar nuestra vida. Y yo quiero hacer una pregunta: ¿habrá alguien desesperado que anhela la obra del Espíritu Santo en su vida en este lugar? Si alguien es así, que dice: Señor, yo necesito de tu Espíritu sobre mi vida, necesito de una manera sobrenatural tu Espíritu sobre mi vida, ¿por qué no pasa al frente y clama a este lugar? Si hay alguno que dice: yo quiero que el Espíritu Santo obre en mi vida de tal manera que ya no sea el mismo, la misma mujer, el mismo hombre, quiero ser trabajado por Él para su gloria. Habrá alguien aquí que dice: me dejó evidenciada la palabra, yo era el fornicario, el adúltero, el afeminado, el homosexual,